Desde agosto, el comandante del Ejército dijo que el crimen organizado y las amenazas internas, como las movilizaciones de octubre del 2019, amenazan a los estados. Distinto a cuando son pacíficas o cuando son expresiones de rechazo, abusos o como último recurso por no tener otra vía para sentirse escuchados. Estas fueron algunos de los pedidos a propósito de las movilizaciones ayer. Escuche. Vivimos una era de escenarios extremadamente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, en los cuales los riesgos y amenazas a los estados se multiplican por la acción del crimen organizado internacional y por la grave alteración interna, como se pudo evidenciar en los incidentes de octubre del 2019. Ya les mostramos eso. Por ahora saludamos a Alexandra Vela, ministra de Gobierno. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a algunos de los pedidos que escuchamos ayer? Si podemos presentarlo ahora. Ministra, lo vemos juntas. ¿Me confirman si tenemos eso? El presidente Lasso ha decidido transitar y sostener y defender las políticas de Moreno, en este caso condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí el pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento o una paralización, pero tampoco soporta una economía devastada como el que tenemos al día de hoy. Y dijo que al siguiente día de haberse posicionado, usted nos iba a poner el precio del arroz a $35, que se congelen los precios de los combustibles, porque eleva los costos de producción, no solamente por el transporte que llevan los alimentos, sino también porque las máquinas, las bombas y todo lo que nosotros hacemos en el sector agropecuario consume combustible. Estamos cobrando por caja de 80 centavos, $1, cuando el precio oficial es de 6.25. El sector bananero, campesinos, el pedido de movimientos indígenas de algunas organizaciones sociales. ¿Hay una respuesta a lo vivido ayer, ministra? Buenos días. Bueno, ayer hubo un proceso de movilización, de plantones, en algunos casos de interrupción de vías, fundamentalmente ubicados en las provincias de la costa y en la provincia del Carchi. En las provincias de la costa, específicamente en Guayas, El Oro, Los Ríos, provocadas por agricultores, fundamentalmente relacionados con el tema del banano y el precio del arroz. En el resto del país, las movilizaciones fueron pacíficas, se mantuvieron dentro de los canales de la expresión dentro de un régimen democrático, y como resultado de estas manifestaciones que fueron anunciadas por parte de los diferentes actores como parte de un proceso de solicitud al gobierno de algunos temas que se han visto hace un rato, pero que fundamentalmente están basados en el eje del manejo y de la política relativa a los precios de los combustibles y específicamente al precio del diésel. De manera que el gobierno ha analizado y está todavía revisando algunas de las propuestas que fueron remitidas a través de la CONAIE, y en su momento deberá darle una respuesta. Es decir, que todavía no hay una respuesta sobre eso y sobre algunas de las propuestas que recibieron. Ahora, las movilizaciones del sector indígena y algunas organizaciones sociales, gremios, han exigido puntualmente o la reducción en los precios de los combustibles, otros congelar el precio. Y frente a eso, ¿qué se puede negociar o qué se puede conversar? Por un lado, el presidente les dice, aquí ningún ultimátum ni condicionamiento, no. Se mantiene además, no se mantiene el subsidio porque se termina beneficiando a los que no son, decía el presidente, pero hay que cumplir con la focalización que fue lo que se ofreció. Por ejemplo, la de los subsidios para el transporte público. ¿Qué se ha podido definir sobre el mecanismo ya? Estefi, el tema que usted ha señalado tiene que ver con varias cosas. El primero de ellos es de qué manera enfrentamos el diálogo. En esa línea, el presidente ha señalado específicamente que no se puede llegar a una mesa de negociaciones sobre la base de ultimátums. De alguna manera, la dirigencia indígena y algunos de los movimientos sociales han aceptado que esa no es la forma de llegar a un diálogo. En segundo lugar, tampoco podemos solamente partir de posiciones. Si usted parte de una posición, el otro pondrá una posición al frente y de esa manera no podemos llegar a ningún acuerdo.
Y tercero, el diálogo debe hacerse y los acuerdos deben fundamentarse alrededor de aquellos temas que son de prioridad para el país, para todos los ecuatorianos. En esa línea, en el caso de los combustibles, no es posible que el gobierno elimine la política de las franjas para la fijación de los precios. Esa no es una posibilidad que tenemos. Es una posibilidad y en eso se ha estado trabajando en las diferentes mesas que se han llevado adelante con los transportistas a lo largo de los últimos 30 días más o menos. ¿Cuál es el mecanismo para llegar hasta eso? La focalización. En ese mecanismo de focalización se han hecho algunos avances y en este momento se está tratando de verificar las últimas cifras para poder presentar lo que será la propuesta de focalización del gobierno. ¿Qué es lo que está siendo difícil con el tiempo que supone, sin duda, pero que finalmente se puedan establecer los mecanismos de aplicación de la focalización? Porque está claro y ya se ha dicho desde un inicio que hacia donde se quiere caminar o la propuesta del gobierno es la focalización. Pero hay temas puntuales y pedidos en la transportación pública, por ejemplo, sobre cómo debería ser el mecanismo para que se vean beneficiados quienes realmente se tienen que ver beneficiados. Y otros sectores, como ayer, que tuvieron también dentro de esa movilización. Escuchábamos a los productores, los bananeros de Los Ríos, del Oro, del Guaya, sí, pedían el pago del precio mínimo de sustentación, pero también esa solución al alto costo de los combustibles como lo ven ellos. Para ellos, para los demás productores, por ejemplo, que terminan traduciendo un alza en el precio al consumidor, ¿qué están cerca de definir allí? En esa línea usted tiene que trabajar sobre la base de los diferentes segmentos del transporte. Una parte es la franja del transporte público de carácter urbano, intercantonal e interprovincial. Otra cosa es el transporte de tipo comunitario, que generalmente es un transporte de doble tipo. Es un transporte que en algunos casos maneja mercancías y en el otro caso maneja el transporte de personas. ¿Cuál debería tenerse en cuenta fundamentalmente? El que se relaciona con el transporte de las personas. Luego tiene usted una franja de transporte que es el transporte pesado. El transporte pesado no tiene tarifas como en el caso del transporte público, que son fijadas en función de la gran mayoría de ecuatorianos que utiliza un bus. Entonces, ellos deben tener un tratamiento de diferente tipo. El otro tema es, y bueno, así hay varias categorías, pero este no es el objeto de la pregunta. ¿Para cuándo podrían? Porque las categorías las tenemos claras, ministra, pero ya sobre cómo se va a aplicar, conociendo, claro, la diferenciación por cada segmento, además, ¿para cuándo estiman que se pueda saber cuáles son esos mecanismos que ha venido trabajando el gobierno después de conversarlo también con los distintos sectores y habiendo revisado las propuestas que recibieron en los últimos días? En este momento se está trabajando sobre las cifras que fueron entregadas por parte de todos los transportistas y se está verificando cada una de esas cifras contra los datos que tiene el gobierno. Y se ha trabajado 3 tipos de mecanismos distintos y otros temas que tienen que ver con elementos respecto de los costos de producción que inciden de mayor medida que el tema de los combustibles en el manejo del sistema de la industria del transporte. De manera que en este momento se está haciendo la parte final del proceso para la estabilización del subsidio. ¿De qué manera? A través de una consultoría que se ha contratado en el Ministerio de Obras Públicas y que permitirá en un lapso de más o menos 30 días tener una definición completa del todo el sistema a través del cual el gobierno focalizará el subsidio. Ayer el comandante del Ejército, lo escuchamos al empezar esta entrevista, ministra, advertía que se están multiplicando los riesgos, las amenazas a los estados por la acción del crimen organizado internacional. La violencia que estamos viendo como consecuencia de ese crimen organizado merece toda nuestra atención. El mando militar les pidió en esa ceremonia más presupuesto y protección legal para los soldados. ¿Está el gobierno en capacidad de hacerlo? El gobierno tiene en cuenta en este momento los 2 presupuestos que debe enviar a la Asamblea Nacional. El primero, el presupuesto relativo a este año, porque como todos ustedes saben, en un año de elección en el que se hace cambio de mando, se debe enviar a la Asamblea Nacional 2 presupuestos. El presupuesto del año que está corriendo es del año 2021 y el presupuesto que se proyecta para el año 2022. En este momento el gobierno ha tenido en cuenta las solicitudes no solamente de los militares, sino también del resto de los sectores del país en un presupuesto que es un presupuesto ajustado a la realidad de las dificultades económicas que enfrenta el país.
Y dentro de esas limitaciones, el gobierno está atendiendo cada uno de los sectores, incluyendo la solicitud que fue hecha ayer durante la ceremonia de cambio de mando al gobierno nacional. Eso en cuanto a los presupuestos, pero además ese pedido, cuando hablan de protección legal, lo que se busca es que mañana no sean enjuiciados, digo, lo que busca el mando militar con sus declaraciones es que mañana no puedan ser enjuiciados con acusaciones de lesa humanidad como lo ocurrido en el 30S, que fue lo que advirtieron. Pero por otro lado, ¿cómo quedan impunes abusos en el caso de que se den? ¿Cuál es la posición? Es un tema delicado. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a este pedido? Ese es un tema que, como usted señala, es complejo. Por el un lado, es indispensable que aquellos que participan en la fuerza pública y que están obligados a defender y garantizar al Estado puedan contar con una base legal suficiente como para poder desarrollar sus actividades. En ese sentido, en la Asamblea Nacional cursa en este momento un proyecto de ley relativo a la aplicación del uso progresivo de la fuerza. Y dentro de esos límites del uso progresivo de la fuerza hay que entender el manejo de la fuerza pública. Del otro lado, es importante, y este gobierno tiene un compromiso fundamental con la garantía de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos y de las libertades. De manera que este es un balance difícil entre la posibilidad de que la fuerza pública pueda actuar dentro de los límites de la ley para garantizar la estabilidad del Estado y la estabilidad del gobierno, y del otro lado la garantía de que los ciudadanos tienen la capacidad de ejercer los derechos establecidos en la Constitución, entre los cuales están los derechos de la libre manifestación e inclusive el derecho a la resistencia. Ahora, eso por un lado, y luego está por la violencia que se está viviendo en las calles. Tienen pedidos, y lo consulto, ¿está considerando el gobierno replantear el tema, por ejemplo, del porte de armas, cuando hablamos de empresas de seguridad, de guardias? Esta mañana transmitíamos lo ocurrido ayer con casos de sicariato, violencia, lo que se vivió en el mercado de Caraguay. Apenas ayer se le preguntaba a la comunidad qué pasó, nos respondieron, decían, claro, la gente llega totalmente armada, encuentran a nuestras propias personas, guardias, quien fuera de seguridad, totalmente desarmados. ¿Qué se ha planteado sobre eso? En este momento hay dos tipos de planteamientos que se están realizando y que se están analizando. El primero tiene que ver con la fuerza pública como tal y específicamente con la Policía Nacional. Normalmente antes lo que se hacía es que el policía portaba el arma durante el periodo de horas que tenía para su servicio, y después de eso debía entregar el arma e irse a su casa sin nada. En este momento se ha tomado la decisión y se ha implementado a través de las disposiciones reglamentarias específicas del manejo de la Policía Nacional, de manera que la policía puede portar el arma durante las 24 horas del día. Eso respecto de la fuerza pública. En cuanto al uso o no de armas, en el caso de las empresas de seguridad, este es un tema también muy complejo y delicado que se está analizando en este momento. ¿Por qué razón? Porque las personas que están dentro de una empresa de seguridad no tienen la formación que tiene la fuerza pública. De manera que el entregar armas al segmento de seguridad requiere el cumplimiento de ciertos requisitos base y adicionalmente el cumplimiento de un control adicional por parte de la Policía Nacional y de las instancias del Estado. Eso todavía no tiene una respuesta, se está analizando y esperaría yo que dentro de los próximos días se le pueda dar una solución. Ahora, para estos planteamientos, ministra, y algunos otros importantes y urgentes que quieren promover desde el gobierno, con lo que estamos viendo en la Asamblea, no hay una mayoría definida y eso ya es evidente. ¿Por eso siguen sin enviar los proyectos importantes cuando se acercan ya a cumplir esos 100 días o están esperando lograr más votos? No, usted ha señalado un tema que es fundamental, la fragmentación que existe dentro de la Asamblea Nacional. De manera que es difícil poder contar con una mayoría de respaldo a las propuestas legislativas de la agenda del gobierno. Eso es una realidad y todos los ecuatorianos la conocen. ¿De qué manera se pueden enfrentar esos problemas? A través de diferentes formas de aproximación para lograr llegar a los consensos indispensables. ¿Alrededor de qué se hacen los consensos? Alrededor del programa de gobierno y de los contenidos de las propuestas legislativas del gobierno que van a ser presentadas a la Asamblea Nacional. Le doy un ejemplo. El día lunes próximo, el presidente de la República llevará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de educación superior.
Este proyecto de ley busca responder a 3 demandas fundamentales que le fueron planteadas al presidente. El primero, la libertad de las universidades para poder trabajar y producir las carreras que son indispensables y las maestrías que son necesarias para el desarrollo del Ecuador. Segundo, con total libertad. El segundo, el hecho de que los estudiantes puedan estudiar aquello que a bien tengan dentro del sistema universitario y de acuerdo con los estándares que cada universidad establezca. Y tercero, el hecho de la conformación de los entes de control y de regulación del sistema universitario de manera que respondan a las realidades y a las tendencias del mundo moderno. Este proyecto de ley ha sido, en primer lugar, conocido y consensuado con el bloque legislativo del gobierno, el bloque de Creo, más el bloque del BAN. En los próximos 48 horas, el gobierno además presentará y consensuará este proyecto de ley con la izquierda democrática, con el bloque de la izquierda democrática, con el bloque del Partido Social Cristiano y posteriormente se lo presentará a los bloques de Pachacutic y de UNES. Esa es una forma de aproximación a los proyectos de manera que sean conocidos tanto por los bloques de gobierno como por los de la oposición y que alrededor de ellos lleguemos a los consensos. Partiendo de la gestión que hace el gobierno también en la Asamblea, luego hay que ver finalmente cómo quedan definidos esos votos. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Steffi.